En 2024, México vivió un repunte en la cifra de cuerpos no identificados. Alcanzó los 1,075 casos. Esto rompe la tendencia a la baja registrada desde 2019. Ahí le van los datos. Tan solo en el último trimestre de 2024 se documentan 262 víctimas de homicidios sin identificar, ¿no? Que este es un asunto. Al ratito vamos a ligar esto con otro tema. Y en 2025, esto que va del 2025 tampoco arrancó con buenas cifras. En enero y febrero del 25 de este año ya, 235 cuerpos no identificados. Solo 15 genetistas forenses están disponibles en el CEMEFO para todo lo que tienen por delante. Bueno, 515 dije, ¿no? Bueno, 515, perdón. Al cerrar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nuestro país enfrenta una alarmante crisis forense. 72,100 cuerpos sin identificar en las morgues del país. Ahí le voy a dar la cifra otra vez. Más de 72,000 cuerpos sin identificar. En 2019, de 2019 a 2023, durante su gobierno, durante el gobierno de López Obrador, se registraron 34,699 cuerpos sin identidad, a pesar de las promesas del presidente de atender prioritariamente la crisis forense y las desapariciones de personas que en este sexenio alcanzaron 51,791 víctimas. Las iniciativas clave, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana y el Banco Nacional de Datos Forense, no se concretaron o fueron desmanteladas. Las cifras reflejan una deuda pendiente con las víctimas y sus familias, quienes siguen esperando avances reales en la identificación y reparación del daño. Todo esto forma parte también de trabajos de investigación que sistemáticamente se hacen en nuestra sociedad. María Luisa Aguilar es subdirectora del Centro PRODE, ¿no? del Centro Pro de Derechos Humanos de Agustín Pro. Pues, María Luisa, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias, María Luisa. Oye, pues te pregunto, ¿qué tenemos en cuanto a los servicios forenses en nuestro país? Tenemos verdaderamente una pesadilla, tenemos ahí una situación verdaderamente incontrolable y además, pues yo diría, parece también muy inhumana, ¿no? Sí, así es, Javier. Como ya lo mencionabas tú muy claramente, el rezago de cuerpos que están sin identificar en las instituciones públicas del país es, pues, innombrable, ¿no? Más de 72,000 cuerpos humanos que están en resguardo de autoridades que no han podido ser identificadas. Por un lado, sí, porque la crisis de desaparición y la crisis de violencia no cesa y en tanto esto no cese, lamentablemente vamos a ver una continuación de este rezago, pero por el otro también por acción, o más bien por omisiones de las instituciones en crear acciones concretas para poder abordarlo. A ver, yo te pregunto, María Luisa, digamos, tenemos, digamos, estos números y qué hacemos con estos números, a quién se le habla, a quién se busca, cómo hacerle, ¿no? Es una cantidad de cuerpos que para qué quieres y con el tema de los desaparecidos, no los tenemos en la lista de desaparecidos a estos, ¿no? Sino yo diría no identificados, pregunto. Pues lamentablemente lo que las propias familias, las instituciones, las propias organizaciones seguimos insistiendo es que seguramente muchas de las personas que están reportadas como desaparecidas serían posible localizar en estos cuerpos que no están identificados. Y esto es muy importante porque eso quiere decir que muchas de esas buscadoras que están allá afuera haciendo todos los días búsquedas por su propia mano, podrían tener algún tipo de paz, de respuesta, si hubiera esfuerzos para abordar el rezago de la identificación de estos cuerpos que están bajo resguardo de las instituciones. ¿Hay acciones para abordarlo? Sí, lamentablemente no va a haber una sola acción, pero sí hay incluso ya normativas que están pues enrutadas para que se pudieran dar alguna respuesta.
Lamentablemente lo que hemos visto es una falta de atención a estos temas, como ya lo mencionabas, el abandono al Centro Nacional de Identificación Humana, el abandono al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la falta de bases de datos y de registros fortalecidos por parte de la Fiscalía General de la República que permita hacer un trabajo más conjunto entre las distintas instituciones. Y me refiero específicamente al hecho de que al día de hoy no contamos con un Banco Nacional de Datos Forenses que debía de estar puesto en operación y completo desde el 2019. ¿Tenemos una idea de la causa de muerte de las personas que se encuentran no identificadas? ¿Hay una constante? ¿Algo que se pueda saber en este sentido, María Luisa? Pues lamentablemente no hay una información muy detallada sobre cada uno de los patrones en los distintos estados, pero lo que sí es posible identificar es cómo el incremento de los cuerpos sin identificar en las instituciones están muy relacionadas con el aumento de la violencia que hubo en los últimos lustros, ¿no? Entonces, al estar sobrepasados las instituciones, en muchos casos por homicidios, pero también en muchos casos, lamentablemente, por negligencias de las instituciones que no hacen bien los registros de las fosas comunes, pues no tenemos esa información. Y por eso es importante tener herramientas como las que ya están previstas en la ley. Y regreso al tema del Banco Nacional de Datos Forenses, porque justo la idea de tener este tipo de herramientas es, sin abrumar al auditorio, es tener registros claros que puedan dar información de distintos lados, tanto de, por ejemplo, de las personas no desaparecidas, desaparecidas, como de las fosas clandestinas, de fosas comunes, de otros diversos datos de información genética, es decir, pero que todos estos registros se hablen entre ellos. Y hasta el día de hoy Sí. no tenemos eso, lamentablemente. Sí, no, esto que dices es una constante, porque el que no se hablen entre esos también significa que no hay una especie de órgano rector o coordinador, María Luisa, y sobre todo también que mucho no les importa, quizá, lo digo como una hipótesis, lo que está pasando en el fondo. A ver, María Luisa, te pregunto otra cosa. La cantidad de personas que trabajan, según este mismo informe, realmente pareciera para la gran demanda muy poca. Y además, la carrera de forense es una carrera cada vez más acreditada en muchos países del mundo. Sí, totalmente. Lamentablemente lo que vemos es una constante de que las fiscalías no ponen como prioridad la identificación o el abordaje a este tipo de crisis. El INEGI hace buenas encuestas sobre dónde están los recursos periciales en el país y, por ejemplo, en el último informe del 2022 lo que veíamos es que hay más peritos enfocados, por ejemplo, en identificar delitos relacionados con el uso de enervantes que, por ejemplo, antropólogos forenses, ¿no? Entonces, eso también refleja mucho dónde están las prioridades. Y no hablemos de los presupuestos, ¿no? Porque no solo es el presupuesto de la Fiscalía General de la República, sino lamentablemente la mayor parte de estos cuerpos sin identificar están en los CEMEFOS de las instituciones locales. ¿Y bajo qué condiciones, Bueno, esa es la otra Sí. gran vertiente, ¿no? No sé si recuerdas las imágenes terribles que vimos de los trailers en Jalisco cuando había sido ya sobrepasada la capacidad de los sistemas, de Sí. los servicios periciales en Jalisco en su momento, ¿no? Y cada vez más vemos esfuerzos de algunos estados, de hacer resguardo de los cuerpos sin identificar en panteones forenses, en algunos esquemas extraordinarios, pero el gran tema es cómo están haciendo los registros de estos cuerpos para poder eventualmente hacer cotejos más amplios que solo los de cada estado. Sí. María Luisa, la dependencia que se encarga de esto es solo la Secretaría de Salud o es Gobernación y Salud?
Pues ese es otro de los grandes temas que depende de cada estado. En Claro. algunos de los casos, los CEMEFOS o los servicios forenses dependen directamente de las fiscalías, lo cual también es ha sido pues identificado como un gran tema porque hay poca falta de autonomía en muchos de esos contextos. En algunos otros contextos dependen de la Secretaría de Salud. En la Ciudad de México depende del Poder Judicial. Es decir, hay múltiples esquemas y también por ello lo difícil de poder hacer una aproximación desde una perspectiva nacional. María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro PROD, Derechos Humanos, muchas gracias que estuviste con nosotros y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Javier, que estén muy bien. Buenas Gracias. noches.